No sé cuántas enfermedades están contabilizadas en el mundo. No sé si son 444 enfermedades o si hay un número contabilizado. Pero el poder liberarse uno para siempre de todas las enfermedades, y no solamente durante un día, unos años o incluso unas pocas vidas, no, sino el poder liberarnos por siempre de todas las enfermedades. Eso nunca he escuchado que la ciencia diga que sea posible. Realmente es algo increíble. Es una cosa increíble esta vida humana. Esta vida que tenemos, lo que nos quede, unos meses, unos pocos años, unas pocas semanas o incluso unas horas o unos pocos segundos que dispongamos todavía de esta vida humana, es algo increíble, es algo precioso, algo muy valioso. ¿Por qué? Porque has encontrado el Dharma de Buda, que te da esas explicaciones tan detalladas, y además innumerables seres ya han logrado la iluminación con esas enseñanzas. Y esto no es solamente algo que se trata de tener una creencia, de que pienses, si crees esto va a suceder aquello y vas a ir al cielo, o por ejemplo creencias como que si te lanzas a un agujero donde hay un tridente y entonces pues tú te vas a poder liberar. Hay muchos tipos de creencias de ese estilo, pero en realidad siguiendo esos métodos nadie ha logrado la liberación. Mientras que aquí en el budismo estamos hablando de innumerables que ya no solamente han logrado el nirvana, sino además han logrado el gran nirvana de la iluminación completa. Y eso está sucediendo incluso en la actualidad, no solamente es algo del pasado. Hay muchas cuevas donde han estado estos meditadores, ya sea tanto laicos como sangha, que han logrado realizaciones en el camino, en las diferentes cuevas, como se explica en las enseñanzas. Han practicado el Dharma, han logrado realizaciones haciendo la meditación correctamente, y eso es algo que todavía está sucediendo en Tíbet, en Nepal, en India, en diferentes países, en lugares solitarios, en estos lugares de peregrinación. Ha habido muchos que han logrado realizaciones. Y los que han comprendido las enseñanzas, han escuchado, reflexionado y practicado correctamente. Han practicado de forma correcta el camino, las enseñanzas. Y eso es algo que todavía está teniendo lugar en la actualidad, en lugares diferentes, en países diferentes, en pequeños lugares de retiro, aislados, o lugares sagrados, como por ejemplo en Dharamsala. Eso es algo que está sucediendo en la actualidad. Hay muchos meditadores que están logrando realizaciones en el camino tántrico y los tres aspectos principales del camino, como son la devoción al gurú. Están experimentando estas realizaciones porque practican de una forma correcta. Y esto no se trata de una creencia. Incluso el sufrimiento
la ausencia de felicidad, lo que nosotros deseamos, la felicidad, bueno, pues la carencia de esa felicidad. Y sin embargo, lo que no queremos, experimentar el sufrimiento, lo que no nos gusta, el sufrimiento. Encontramos diferentes sufrimientos, nos separamos de la felicidad que deseamos. Y además el problema principal de no encontrar satisfacción. Además, el sufrimiento de los agregados, los 3 tipos de sufrimiento. El tercer tipo de sufrimiento, el sufrimiento de los agregados, que los suras y los asuras ellos experimentan una riqueza, una felicidad mucho superior a la de los humanos, que de hecho la felicidad o la riqueza más abundante en el reino humano sería, o el placer más grande en el reino humano sería algo como muy pobre comparado con lo que se experimenta en el reino de los suras. Esos placeres sensoriales son millones, miles de millones superior el placer sensorial que se experimenta en el reino de los suras. Por eso es tan difícil para ellos generar la renuncia. Lo encuentran algo muy difícil. Porque sus mentes, o generar compasión y la bodhicitta, porque sus mentes están completamente distraídas. Y el sufrimiento mental que experimentan, como Pabonka de Chilimpo dijo en La liberación en la palma de la mano, el sufrimiento mental que experimenta es muchísimo mayor, 13 veces superior al que se experimentan los seres del reino infernal. Con el sufrimiento físico que experimentan, porque en estos reinos de los suras no importa lo abundante que sean los placeres sensoriales, cuando llega el momento de la muerte experimentan los 5 signos de aproximación de la muerte, tanto los cercanos como los signos distantes. Y el sufrimiento que experimentan es terrible. Estos signos son, por ejemplo, como que su cuerpo se ensucia, empiezan a sudar, las guirnaldas de flores que llevan se marchitan. Y ya no se encuentran a gusto en el mismo sitio. Es como a veces, por ejemplo, incluso entre los humanos, cuando la persona está próxima a morir, ya no se siente a gusto en la misma cama y está como inquieta, moviéndose, dando vueltas. Es algo así similar. Estás como inquieto, ya no estás a gusto ahí y quieres salir, incluso aunque no pueda caminar. Y es una infelicidad, un sufrimiento increíble el que experimentan los suras, los dioses.
sus amigos, las personas cercanas ya no quieren estar cerca de ellos. Cuando empiezan a manifestar estos 5 signos de la muerte, lo consideran como algo sucio, algo desagradable o algo repulsivo. Y entonces lo que sucede es que desde la distancia, pues se relacionan con ellos y desde la distancia pues les pasan esas guirnaldas de flores, pero como no queriendo acercarse. Y experimentan ese sufrimiento de sentirse aislado y de sentir como todo se va marchitando y demás durante muchísimo tiempo, y cómo son alejados de todos durante muchísimo tiempo. Sus cuerpos eran cuerpos luminosos, eran cuerpos muy puros, que no sudaban, y de repente cuando uno empieza a aproximarse a la muerte, pues empieza su cuerpo la sudoración y la suciedad. Y otro de los sufrimientos es que se acuerdan de la vida que tuvieron anterior a esa, de donde vinieron, y son también conscientes de dónde van a renacer. Y así, es decir, ya sea los reinos inferiores o al reino humano, y pueden verlo en el reino de los devas. Entonces, el sufrimiento que experimentan de saber que se tienen que separar de esos reinos de devas es increíble, porque saben dónde van a renacer debido al karma. El reino del deseo, en ese reino del deseo hay un árbol que crece en el reino de los devas, y entonces los asuras tienen mucha envidia a la riqueza de los suras. Y cuando luchan, porque siempre están como en guerra, pelean, y los asuras o semidioses, no importa qué tipo de arma utilicen, siempre pierden los semidioses. Siempre pierden, y hasta que ese arma no les llega al cuello, no les daña en el cuello, no mueren. Entonces los suras, los devas, los dioses, tienen un gran apego a las mujeres del reino de los semidioses. Y entonces entablan una guerra. Contemplan un lago que es como en Tíbet, el lago de Palden Lamo. En Tíbet hay muchos lagos, pero el principal es el lago de Palden Lamo. Es el lugar principal donde cuando un lama fallece, pues van a ese lago para tener una visión de dónde se ha reencarnado el lago. Ese es el lugar principal donde van para tener esa visión. En realidad, este lago de Palden Lamo sería casi como la televisión en Occidente, porque es de donde ellos tienen la visión y obtienen la respuesta de dónde ha renacido el lama. Ven las letras o formas. Incluso con el 14º Dalai Lama, con el actual, de hecho se encontró su reencarnación a través de una visión que se tuvo en este lugar, en el lago de Palden Lamo. Fue una predicción de Palden Lamo que tuvo lugar ahí, en ese lago, porque Palden Lamo es como el protector de Dharma.
Y también hay muchos otros lagos de 21 Tara, de Mahakala, de Mahakala de 4 brazos y de diferentes protectores. Otro que se llama Chansin, Kado, o de Hayagriva muy secreto. Entonces, bueno, las mujeres de los... Es decir, bueno, en los dioses del reino del deseo, pues eso, envidian o toman a las mujeres de los semidioses, y entonces estos generan gran envidia y establecen esas luchas. Entonces, en el reino de la forma, donde se experimenta la felicidad de la quietud mental, la concentración, han logrado el estado de meditación de la contemplación firme. Hay 4 tipos o 4 niveles de concentración. Y entonces, al habiendo desarrollado esa concentración, esos niveles de concentración, eso es lo que les lleva a tomar un renacimiento en el reino de forma, Dzungkhan. Y hay como 17 categorías ahí. Entonces, experimentan esa felicidad derivada de la meditación, pero llega un punto en el que encuentran como más atrayente la paz o la felicidad que se experimenta en el nivel superior. Y la que están experimentando, pues generan como una renuncia, un desagrado hacia ese nivel de concentración y la felicidad que están experimentando en ese estadio. Entonces, aspirando a un nivel de paz y de felicidad superior, así van progresivamente pasando de un estadio de concentración a otro hasta llegar al reino sin forma, en el que podemos distinguir diferentes niveles: el espacio ilimitado, conciencia ilimitada, la nada y la cima del samsara. Entonces, en el reino de la forma no se experimenta el sufrimiento del sufrimiento. Es decir, el primero de los 3 tipos de sufrimiento no se experimenta en el reino de la forma, pero sí se experimenta el sufrimiento del cambio, que son todos los placeres temporales samsáricos, son lo que llamamos el sufrimiento del cambio. Pero el tercer tipo de sufrimiento, el sufrimiento de los agregados, o el sufrimiento que todo lo impregna, en el reino sin forma, en el reino sin forma es similar a los diferentes niveles de concentración del reino de la forma, de las 4 estadios o de la contemplación firme. Pues también aquí hay como diferentes estadios en el reino sin forma, y mediante los 6 análisis uno va como progresando.
Mediante estos análisis uno va progresando y renace en este reino sin forma. Entonces, en el reino sin forma, uno no experimenta sufrimiento del sufrimiento ni sufrimiento del cambio, pero sí experimenta el sufrimiento compuesto que todo lo abarca. El sufrimiento compuesto que todo lo abarca. Y habiendo logrado la cima del samsara, entonces en ese estado ya no hay pues esos diversos niveles más burdos o sutiles. Sus engaños son muy sutiles en ese estado de la cima del samsara. Son tan sutiles que entonces piensan que están liberados del samsara, que en realidad no es así. Entonces, cuando el karma para ese renacimiento acaba, tienen que renacer de nuevo en samsara, en un reino inferior, ya sea en un reino inferior o en un reino superior. Pero entonces lo que sucede es que como creían que habían logrado el nirvana, la liberación, y ven que tienen que volver a nacer en otro reino de existencia, entonces lo que sucede es que generan como una mente negativa, como una cierta, lo que llamamos como herejía, pensando de que el nirvana no existe. Y debido a esa mente negativa, esa herejía o falsa creencia, entonces renacen en los infiernos y caen desde el reino de la forma. Y esto nos ha sucedido innumerables veces. Del reino de la forma al reino sin forma. Hemos nacido innumerables veces en esos reinos. Hemos alcanzado el samatha, la concentración. Todos esos tipos de renacimiento los hemos tenido ya. Esos renacimientos que se logran mediante la meditación. Eso ha sucedido ya innumerables veces. Logrando la calma mental, la concentración, es muy fácil realizar la vacuidad y desarrollarla, también la bodhicitta, la renuncia y otras cosas, se vuelve mucho más fácil. Pero si no, la concentración por sí misma no es nada especial, no es nada nuevo. Eso es algo que ya hemos tenido muchas veces en el pasado. Es en el reino sin forma. Se experimenta el sufrimiento compuesto que todo lo impregna, que como en varias ocasiones he mencionado, la mente, en ese reino sin forma está la mente, pero no hay cuerpo. Los otros agregados, o sea, no está el otro agregado físico, el del cuerpo, está la mente, que está bajo el control de engaños y karma, y por eso se sufre. Está contaminada por la semilla de engaños y karma. Esos agregados están por eso contaminados. El cuerpo y mente el factor mental
de la naturaleza del sufrimiento, porque está contaminado por la semilla de engaño y se encarna. Entonces, de nuevo vuelve a surgir el engaño y de nuevo vuelven los agregados, esos factores mentales que son de la naturaleza del sufrimiento. El sufrimiento lo pervade, lo impregna. Hay una cita de Panchen Losang Chökyi Gyaltsen que no recuerdo de memoria, no la he traído. Pero bueno, lo principal a lo que los budistas renuncian, o donde tenemos que esforzarnos en generar la renuncia, es a este sufrimiento, tercer tipo de sufrimiento, el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. En el hinduismo se puede lograr el reino de la forma mediante, y también el reino sin forma mediante el samatha. Y se puede lograr la liberación del sufrimiento, el primer nivel del sufrimiento. Pero eso es algo temporal, transitorio, no es para siempre, es algo temporal. Porque en lo que no se liberen completamente del tercer tipo de sufrimiento, el sufrimiento compuesto que todo lo impregna, entonces la liberación es solamente transitoria. Solamente temporalmente no experimentarán el sufrimiento del sufrimiento. Y en el hinduismo, en la religión hinduista, se puede lograr eso. Y luego el sufrimiento del cambio también cesa temporalmente en esos niveles, en esos renacimientos superiores del reino sin forma, pero nunca logran la liberación del tercer tipo de sufrimiento, el sufrimiento compuesto que todo lo abarca. En el hinduismo no se menciona liberarse de ese sufrimiento, y por eso, como no logran esa liberación del sufrimiento compuesto que todo lo impregna, entonces pues no se van a liberar tampoco de los otros para siempre, de los otros sufrimientos, el del manifiesto y el del cambio. Y esto se menciona en el budismo principalmente para darnos cuenta de la importancia que tiene generar esa renuncia y saber que tenemos que liberarnos de ese tercer nivel de sufrimiento, el compuesto que todo lo impregna. Su santidad, el Dalai Lama siempre lo enfatiza. Y esto es lo principal, porque así cuando eliminas ese tipo de sufrimiento, entonces te liberas por siempre del resto de los otros dos tipos de sufrimiento. Como ayer mencioné, para generar la bodhicitta, ayer enfaticé la importancia de generar la mente de la bodhicitta hacia los innumerables seres humanos, innumerables hacia todos y cada uno, sin dejar a una persona fuera, ni a un niño, no importa lo grande o lo pequeño que sea el ser humano, o los seres, no dejar a ningún solo ser fuera, querer liberarlos a todos del samsara y llevarlos a la budeidad, a cada uno de los semidioses, dioses del reino de la forma, sin forma, a todos y cada uno de los seres de los reinos de existencia, poder liberarlos del océano del sufrimiento samsárico y llevarlos a la budeidad. Generamos la bodhicitta hacia todos y cada uno de los seres, y para eso estamos aquí, escuchamos estas enseñanzas
Como ayer mencioné, generamos ese deseo hacia los innumerables seres humanos, innumerables suras, asuras, innumerables pretas, sin dejar fuera ni siquiera a un insecto. Como también mencioné, cuando, por ejemplo, viajas en un avión y ves allá abajo el océano, desde el cielo, desde el avión, desde la distancia, parece que ese mar está tan apacible y parece tan agradable, tan bonito, ese color azul del mar. Ese mar rodeado por las playas, las montañas, parece tan agradable, tan hermoso, como si no hubiera sufrimiento. Pero sin embargo, cuando entras, te sumerges en el agua, entras un poquito, entonces, wow, cuántos insectos, cuántos pequeños peces, está el océano lleno de seres. En Aptos, en la casa de Aptos, hay un puente y a veces estamos en el puente, en un puente que pasa por una zona cerca por encima del océano, y dependiendo de la luz del sol, cuando el sol brilla, pues puedes ver en los rayos en la luz, puedes ver que hay tantos y tantos pequeños pececitos. O sea, cuando la luz del sol toca el agua, puedes distinguir muchos pequeños pececitos que normalmente no los ves si el sol no le da. Por la propia sombra del puente no lo logras ver, pero cuando le da el sol puedes darte cuenta cuantísimos peces hay en el océano. Y hay peces, seres de todos los tamaños, peces grandes como ballenas y otros muy pequeños, y unos se comen a otros. Unos están intentando escapar o a lo mejor están intentando comer y a la vez son comidos por otros. Y así continuamente está sucediendo en el océano. Incluso a lo mejor estás camuflado, escondido en las piedras, pero sin embargo enseguida aparece el pez que te va, el enemigo que va a acabar con tu vida. Y todo esto es debido al karma. Yo he visto en una roca que es un poco rojiza, que había como una rana. Sí, pregunta Rinpoche el nombre de eso. No. Y creo que es una rana. This is not under the ocean, no. It's on the hill. Red rock. And then there's this hay como una rana long tail. Está refiriéndose. I mean, there's all kinds of different shapes. No, can. Lizard, yeah, you're right. So, lizard also similar color as the rock. Sí, dice, es un animal que es similar el color es similar al de la piedra. Pero y enseguida aparece una serpiente también del mismo color, que no se camuflada, que lo come. So if you go a little bit down in the water, es decir, si te sumerges un poco en el agua, es increíble el sufrimiento que ves. Comiéndose unos a otros, no importa lo grande que sean o lo pequeños. Y sin embargo, nosotros, seres humanos, no tenemos que experimentar esos sufrimientos. A veces puede haber una persona que sí que mate a otra.
A veces sucede eso, es cierto, pero en general no es algo que estás experimentando continuamente, es el que tu vida esté amenazada. Por eso, si no practicas ahora el Dharma, ¿cuándo lo vas a practicar? Esa es la pregunta. Ahora. Tienes esa libertad increíble. Y una libertad increíble. No es la liberación, pero es como si lo fuera casi. Tarpa, la liberación. Comprendiendo esto, te das cuenta que no puedes malgastar ni una hora, ni un minuto, ni un segundo. No puedes malgastar ni un segundo de tu vida. ¿Comprendes? No puedes permanecer entretenido, distraído, siguiendo el apego, distrayéndote por aquí y por allá, ignorando el sufrimiento terrible que los seres experimentan en los 6 reinos de existencia. No puedes no pensar en ellos. No queda otra. Ya que el sufrimiento que experimentan es increíble. Entras un poco en el agua y no podemos ni imaginarnos el sufrimiento terrible que se experimenta. Por fuera parece todo muy bonito, muy agradable, tan azul, la gente así desnuda en la playa tomando el sol. Pero cuando entras en el agua, ni te imaginas el sufrimiento. El tipo de sufrimiento. Y así innumerables seres. Y también debajo de la tierra, no solo en el agua, sino debajo de la tierra. Hay tantos gusanos. Y en la tierra, tantos y tantos insectos que cuando caminas, por ejemplo, por una hierba seca, están todas esas pequeñas mosquitas tan pequeñitas o insectos que van como saltando cuando tú caminas. O en los arbustos, en los árboles. Y también vemos en los seres humanos, son innumerables. E igualmente, innumerables seres humanos, suras. Entonces no podemos excluir a ninguno de nuestro deseo de liberarlos del samsara y llevarlos a la iluminación. Por tanto, tenemos que hacer un trabajo perfecto para los seres. Y eso significa que tenemos que lograr la iluminación. Y para eso necesitamos escuchar las enseñanzas del Dharma. Entonces, ahora quiero agradeceros a todos y cada uno de vosotros, a los que estáis aquí, a los que estáis aquí en esta estupa de la compasión universal, y también a todos los que estáis en los diferentes países escuchando esta charla, esta conferencia de Mickey Mouse, mis palabras de Mickey Mouse. Los que estáis
en China, en los diferentes países, quiero aprovechar esta oportunidad para agradeceros desde lo profundo de mi corazón a cada uno de vosotros, quiero agradeceros desde lo más hondo de mi corazón, porque durante tantos y tantos años habéis dedicado vuestras vidas. En primer lugar, habéis practicado, habéis encontrado las enseñanzas Mahayana y habéis practicado. Cualquier cosa que haya sido capaz de hacer, incluso recitar Om Mani Padme Hum, incluso aunque sea solo eso. Por supuesto, eso tiene todo el poder y pronto así podrás liberarte del samsara y lograr la iluminación. Y así, cualquier práctica que hayas realizado al haber encontrado el budismo, especialmente el budismo tibetano, cualquier práctica que hayas llevado a cabo, cualquier precepto que hayas mantenido, ya sea un precepto, 2, 3, 5, o los 5 preceptos de los laicos, o los que toman la sangha, los 36 preceptos, o los 253. Tanta sangha ya que ha fallecido, que han pasado ya a la vida siguiente. Entonces quiero agradecer a todos y cada uno de vosotros aquí, en primer lugar, por vuestra propia práctica, lo que quiera que sea, por los méritos que cada día acumuláis, cada mérito que acumuláis que es causa de felicidad. Especialmente al practicar la bodhicitta, pensando en todos los seres sin discriminación. Cualquier práctica que hagáis para ellos, para los seres, para todos y cada uno de los seres. Cualquier práctica que hagáis, cualquier acción virtuosa. Aquí aprovecho la oportunidad para agradeceroslo. No he dicho esto antes. Ahora, no solamente tu propia práctica, sino que además muchos de vosotros aquí os dedicáis a ayudar a los seres. Ayudáis a los seres trabajando o abriendo un centro de Dharma. No solamente budista, sino además budista mahayana, budismo tibetano, que contiene todas las enseñanzas del vehículo inferior, las 4 verdades nobles que nos permiten liberarnos del samsara. También contiene las enseñanzas paramita, del paramitayana, es decir, las enseñanzas del Mahayana, tanto es Sutra como Tantra. Siempre añado Mahayana, no digo simplemente Vajrayana, porque si no crearía una gran confusión. Si tú no dices Tantra Mahayana o Vajrayana Mahayana, entonces dejarías sería una gran confusión, porque es como si excluyeras la bodhicitta, y sin bodhicitta no puede practicarse correctamente el Tantra. Sin bodhicitta no se volvería ni causa de iluminación. Sin renuncia, sin
Si las enseñanzas del Paramitayana, de Mahayana, el Sutra Mahayana, sin renuncia a la práctica del Tantra, no se vuelve causa de liberación del samsara. No solamente eso, sino que se vuelve causa de los reinos inferiores. Sin renuncia a esta vida, se vuelve entonces causa de reinos inferiores. Y sin bodhicitta tu práctica de Tantra no se vuelve causa de iluminación. Y sin la comprensión de la vacuidad, entonces no se vuelve un antídoto al samsara. No se vuelve un remedio para cortar la raíz del samsara, la ignorancia, tu ignorancia. Tu práctica de Tantra no se volvería un método o un remedio para cortar la raíz del samsara, la ignorancia que se aferra al yo, a los agregados como siendo reales, tal como se aparecen a la mente alucinada. Entonces, para cortar esa ignorancia, el remedio, entonces tu práctica de Tantra no se volvería el remedio o el antídoto de cortar la raíz del samsara, la ignorancia, sino al revés, se convertiría, si carece de estas, de la sabiduría, se convertiría en causas para desarrollar el samsara. Así hay mucha gente que dice que, por ejemplo, si tú te refieres al Mahayana o al Vajrayana simplemente como tal, Vajrayana o Tantrayana, sin especificar Mahayana, tal como hace muchísima gente, especialmente, por ejemplo, en Singapur y en otros lugares, eso es un gran error, porque da una idea equivocada respecto a lo que es el Vajrayana. Es como si no tuviera el Tantra nada que ver con los tres aspectos principales. Es como que dejas fuera los tres aspectos principales y practicas solo el Vajrayana. O es lo mismo, y eso es lo mismo como si hubieras encontrado a lo mejor, yo que sé, algo alguna droga y dejas fuera lo principal, los tres aspectos principales del camino y practicas Vajrayana. Eso sería un gran error, excluirlos. Por eso siempre enfatizo yo y añado la palabra Mahayana. Digo, para el Mahayana, Paramitayana o Mahayana Sutra y Mahayana Tantra, porque así nos protege de caer en las visiones erróneas. En las ideas erróneas. Entonces, bueno, continúo expresando mi agradecimiento a todos los que estáis aquí, que durante tantos años habéis dedicado no solamente vuestra práctica, sino vuestra actividad a ayudar a los seres, trabajando, abriendo los centros de Dharma, ofreciendo vuestro servicio, y que habéis continuado durante tantos años. Perdonar por mis palabras de Mickey Mouse, por los ruidos que hago. Mickey Mouse haciendo ruido. ¿Comprendéis? Aquí hay mucha gente que durante muchos años habéis dedicado vuestra vida, y la motivación original es ayudar. El propósito de empezar un centro es ayudar, es beneficiar a los seres. Beneficiar a los seres. Entonces, tantos de vosotros habéis dedicado, trabajado tan duro, no solamente con vuestra práctica, sino para beneficiar a los seres a través del centro de Dharma. Creando facilidades, todas las necesidades, tantas como fueran necesarias,
para que los seres pudieran ir, despertar sus mentes, purificar sus mentes con los objetos sagrados, con la meditación, la vacuidad, la bodhicitta, la renuncia, el refugio, y con tantos objetos sagrados que ayuda a los seres a que sin esfuerzo, de forma natural, puedan acumular tantos méritos con los objetos sagrados. Y también con las enseñanzas, las meditaciones que se imparten en el centro, los maestros cualificados que invitáis. La FPMT es muy afortunada. ¿Por qué? Porque tenemos 44, ¿cuántos maestros? ¿Cuántos geshes hay en nuestros centros? 46 geshes, maestros tan cualificados que pueden enseñar la esencia del Dharma, el Lamrim, la esencia del budismo, que contiene la esencia del vehículo Hinayana, del vehículo inferior, así como las enseñanzas del Sutra Mahayana, que es el cimiento del Tantra o el fundamento del Tantra. Que son tan necesarias para la práctica del Tantra, para las enseñanzas del Tantra. Y también explican las enseñanzas filosóficas. Enseñan estos geshes, estos maestros, el Pramana Vatika, el Abhisamaya Lankara, el Abhidharma Kosa, cualquier enseñanza que se requiera, que sea necesaria, estas enseñanzas filosóficas. Por tanto, la FPMT es muy afortunada de tener estos maestros cualificados, tantos. Eso en general. Tenemos grandes maestros cualificados. En general es así. Por eso somos tan afortunados en la FPMT, ¿comprendéis? Y esto es gracias a la bondad de su santidad el Dalai Lama, de Lama Yese. Únicamente por la bondad de su santidad el Dalai Lama y Lama Yese, ¿comprendéis? Qué gran bondad. Qué gran bondad tuvieron. Y gracias a ello, gracias a su bondad, tú eres tan afortunado. Quizás he dicho muy largo ese tan. Y puede que os preguntéis, ¿por qué digo esto así tan largo? Y es para que comprendáis lo afortunados que sois. Porque si realmente miras un poco fuera, a tu alrededor, te darás cuenta de la gran fortuna que tú tienes. Porque te puedes estudiar tanto el sutra, todo lo que quieras del sutra. Y quiero por eso agradecer aquí, desde lo profundo del corazón, a todos y cada uno de vosotros que durante tantos años habéis practicado y trabajado ayudando en los centros de Dharma, beneficiando a los seres. Tantos años, porque el centro ha estado beneficiando a los seres, no solamente con el sutra, sino con el tantra, las prácticas del tantra, las iniciaciones.
Entonces, los beneficios son increíbles, porque los beneficios que las personas, los estudiantes reciben por ir al centro, en general, siempre todo lo que hacemos empezamos con la motivación de la bodhicitta. Eso quiere decir que entonces cualquier práctica que hagan va a beneficiar a todos los seres de los 6 reinos. Cualquier cosa que vayan a hacer, si se hace con la mente de la bodhicitta, beneficia a todos y cada uno de los seres, ¿comprendéis? De los seres de los 6 reinos. Por eso el centro de Dharma está beneficiando a cada uno de los seres de los 6 reinos, ¿comprendéis? Y eso es lo que tienes que darte cuenta. El centro no solamente está ahí para unas pocas personas, 5 personas que van a la clase. No solamente está para esos 5 que acuden a las clases. A veces así sucede. Entonces, el centro beneficia a todos los seres, ¿comprendéis? A todos los seres de los 6 reinos, donde quiera que estén. Y por eso tienes que regocijarte, disfrutar tu vida, aprovechar tu vida, y así puedes darte cuenta cómo ese esfuerzo que has prestado durante tantos años, regocijarte de ese esfuerzo. Lo que tú aprendes en la universidad, en la escuela, en el jardín de infancia, en las diferentes escuelas a las que has ido, tu vida, al haber encontrado el Dharma, estás beneficiando a los innumerables seres, especialmente al generar la mente de la bodhicitta. Y así cualquier cosa que hayas aprendido desde la niñez hasta ahora beneficia a los seres de los 6 reinos. Tienes que pensar de esa forma. Y tienes, por tanto, que disfrutar. Regocijarte de ello. Y quiero especialmente agradecer aquí mucho desde mi corazón a Dr. Adrian y también a toda la Sangha antigua de la FPMT, algunos que ya han fallecido por obstáculos en su vida, que han beneficiado tanto a los seres. Construyendo monasterios, o también reconstruyendo en algunos tras el incendio. En fin, además todas las enseñanzas del Dharma y las actividades. Y quiero agradecer en nombre de Su Santidad el Dalai Lama y en nombre de Lama Yese, quiero agradecer en nombre de todos los Budas y Bodhisattvas, así como agradecer a Ian Green y a Judy, que construyeron este centro Atisha, y que construyeron la estupa de la compasión universal.
Hace tanto tiempo, enseñando el Dharma, la meditación, desde hace tantos años. Cuando vine aquí, no me acuerdo cuándo fue, en qué año, a dar un curso en esta tierra, dije construir una stupa. Construir una stupa. Y entonces empezó el trabajo. Y luego supe, al cabo de los años, pasaron unos años y supe que el Lama aconsejó que además se construyera allí un monasterio. Entonces, Ian Green construyó la stupa de la compasión universal. Ian me dijo que no había olvidado lo que el consejo del Lama y me lo mostró. De hecho, vi unos dibujos del Lama en el que le indicaba construir el monasterio. Y bueno, pues eso ahora es una realidad. Ian ha construido esta stupa de la compasión universal. Para beneficiar no solamente a los seres de Australia, sino, como he mencionado, a los seres de los 6 reinos, a purificar sus mentes y lograr la iluminación. De tantas formas ayuda, tanto a creyentes como no creyentes, porque también ayuda incluso a los no creyentes a acumular méritos. Incluso el polvo de esta tierra, tantos méritos que los no creyentes al venir aquí pueden acumular al ver este objeto sagrado. Entonces, estos que han sido directores en el pasado, directores de los centros en el pasado, trabajando tan duramente, pues muchas gracias. Como he descrito, para los seres, vuestra dedicación, vuestro trabajo intenso que habéis realizado. Es tan importante el trabajo que habéis hecho, vuestra práctica, incluso recitar una vez Om Mani Padme Hum, recitándolo pensando en los seres, en beneficiar a los seres, y trabajar así para el centro de Dharma, invitando a maestros, traductores, reuniendo todas las condiciones para los seres, para que los seres puedan encontrar el Dharma, puedan verse libres del samsara y lograr la iluminación para el beneficio de los seres. Y para eso empezasteis el centro y trabajasteis durante tantos años en el centro. ¿Comprendéis? Por eso, ¿de qué forma esto es tan importante? Ya podéis dar cuenta cómo es tan importante, según lo que he dicho, es tan importante para los seres. Y no solamente son innumerables, sino que además sufren muchísimo. El sufrimiento que experimentan es increíble. No he explicado todos sus sufrimientos. Es tan importante, por eso tu práctica, tu dedicación, tu servicio. Ahora te puedes dar cuenta de la importancia que tiene tu trabajo para poder liberar a los infinitos seres del samsara, a todos y cada uno de los seres, y llevarlos a la iluminación. ¿Comprendéis? ¿Comprendéis? Hola. Yeah. Okay. Okay.
Okay. Well, pensamos invitar a su santidad y dar una iniciación de Kalachakra aquí, pero ahora no es tan fácil como antes, es difícil. En Sydney se hizo. George Farley no fue cuando la iniciación de Kalachakra en Sydney, sino la primera vez que invitó a su santidad Dalai Lama y dio una charla en la universidad. Creo que fue en Sydney. No me acuerdo, no sé ahora bien dónde. Yo supe de George Farley. Él vino a un curso, no en la ciudad, sino en la colina, no me acuerdo bien del nombre. Un sitio que se llama Anglesea o algo así, no sé. Angles se llama, creo. Bueno, pues George Farley fue a ese curso en ese lugar, allí en Australia, creo. Y bueno, había un cierto karma. Yo tenía 2 o 3 plátanos o bananas en el altar de mi habitación y le di 2 o 3 de estas bananas y le dije que por favor invitara a su santidad Dalai Lama. Y sí, lo hizo. Yo no estaba aquí en esa ocasión. Su santidad dio la charla en la universidad, la tradujo Jeffrey Hopkins. Y luego la siguiente vez fue cuando se le pidió que diera la iniciación de Kalachakra en Sydney. Y fue la FPMT de Australia quien lo organizó. Pero George Farley fue el que lo organizó. Y los directores y las diferentes personas trabajaron, ayudaron a organizarlo para que tuviera lugar. Hace muchos años, ya no recuerdo cuántos. Entonces espero que aquí, aunque puede ahora ser más difícil, quizás si no sucede, pues a lo mejor con Kyarje Yadu Rinpoche. Acabo de venir de recibir una transmisión oral de Yadu Rinpoche durante el té. O sea, Rinpoche dio el comentario de Kalachakra. Y me sentí muy afortunada de haber podido recibir esta transmisión oral. Eran como 3 o 4 días, había 3 o 4 días más para finalizar la transmisión oral. Y bueno, pues para no crear problemas, pues fui y creo que 2 o 3 días todavía había enseñanzas y después unas pocas iniciaciones y grandes iniciaciones. Entonces mencioné a Rinpoche que diera Kalachakra, la iniciación de Kalachakra en Mongolia, porque él habla mongol, ha vivido allí muchos años. Ha ido muchas veces a Mongolia y el gobierno le da como un tratamiento especial, una posición especial, creo. Es decir, que le facilita el viajar allí. Entonces parece fácil, razonable que Yadu Rinpoche dé
en Mongolia la iniciación de Kalachakra. Le pedí que por favor así lo hiciera. Y antes de irme, Rinpoche vino a mi habitación. Él no quería que yo fuera allí. Normalmente yo hubiera ido, pero él se adelantó, quiso venir y había un mensaje del administrador del monasterio de Seraye. Y entonces yo le pedí la iniciación de Kalachakra. En Buryat hay un templo de Kalachakra y fueron a ver a su santidad el Dalai Lama, ya que querían empezar la práctica de Kalachakra. Y su santidad mencionó a Yado Rinpoche. Y Yado Rinpoche me lo dijo, de que podría dar la iniciación de Kalachakra en Mongolia, ya que su santidad también se lo había mencionado. Entonces le pedí si también podía darla en Singapur y diferentes lugares. Incluso en el lugar de Maitreya, en Bodh Gaya, si pudiera otorgar la iniciación de Kalachakra. Así como también en el pasado Kyalje Kirti Sencha Rinpoche dio la iniciación de Kalachakra en diferentes lugares, incluso en Israel. Entonces creo que Yado Rinpoche es un lama Gelupa muy especializado en Kalachakra. Entonces espero que lo logremos, que pueda darla. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Media hora? 25 Sí, bueno, quedan 25 minutos. Y ya se nos ha ido uno. Justo ahora, en lo que estaba hablando, en lo que estaba preguntando cuánto tiempo queda, se nos ha ido un minuto. ¿Cuántos segundos se han ido? Se han ido. Okay. Bueno, pues para acabar quiero hablar un poco sobre el maestro espiritual, sobre el guru. Se menciona en el sutra se dice Nankat, no sé si el nombre del sutra es Nankat Trinleto, creo que sí. Entonces ahí se dice que todos los Budas a ver. Todos los Budas
Está leyendo la cita en tibetano. Lee la cita en tibetano. 아니 상제 니장 라마마바 미중에스 상제 코라양 라마마바 미중에 아니 라마니 철주 상계 탐절레장 자체와 징거스 진전 테이처 라마 땡거스 so 그래요 Se menciona que debes querer o estimar. En el Sutra del Espacio Inmaculado se menciona, debes estimar como más precioso, más valioso al Guru. El Guru es más precioso que todos los Tathagatas, que todos los Budas. Sin Guru, todos los Budas, dice, incluso si todos los Budas con tanta habilidad, tienen una gran compasión, pero sin Guru, todas las sagradas acciones de los Budas no pueden ser recibidas en el corazón del discípulo, en el corazón de los seres que son el objeto a ser subyugado. Es decir, los seres que son el objeto a subyugar no pueden recibir las acciones de los Budas, de todos los Budas. Hay innumerables Budas. Sus acciones no podrían recibirlas los seres en su corazón sin el Guru. No hay forma, no habría forma, incluyéndonos a nosotros mismos. Eso quiere decir que no tenemos karma. Eso es porque no tenemos karma. Nuestra mente no es pura. Nuestro continuo mental no es puro. Por eso no podemos recibir iniciaciones, enseñanzas, votos, nada. Hay innumerables Budas. Hay innumerables Budas.
y las deidades de las 4 clases de Tantra, luego los 1000 Budas de León Afortunado, todo eso. Pero nada, pero no los podemos ver, no los podemos recibir sus enseñanzas, no podemos recibir consejos de ellos. Incluso el Buda mismo, los Budas mismos, no llegan a ser tal sin gurú. Incluso los Budas no llegan a ser si no tienen un maestro, un gurú. Por tanto, el gurú considera al gurú más precioso que a los innumerables Budas de las 10 direcciones. Por tanto, debes confiar en el gurú, Lama Ten. Debes confiar en el gurú. ¿Comprendéis? Eso quiere decir que el gurú que se te aparece de acuerdo a tu propio, se te muestra de acuerdo a tu propio karma, tu karma impuro, se te aparece de acuerdo a tu karma impuro y lo ves en aspecto ordinario. Los ves en un aspecto ordinario en samsara, porque estás en samsara sufriendo desde tiempos sin principio. Y para poder lograr la iluminación, la liberación. Entonces se te manifiesta de acuerdo a tu karma impuro para que tú puedas verlo. O sea, se tiene que mostrar ese aspecto ordinario. Y que te da la transmisión oral, los comentarios, los votos, que te puede dar iniciaciones tántricas. Comentarios de tantra, consejos. Y podemos así recibir de ellos todas estas enseñanzas, todo lo que deseamos. Sin gurú, aunque haya innumerables Budas, que sí, lo hay, y que tienen tanta capacidad, tanta habilidad, una gran compasión, cientos de miles de veces más compasión que la que tú tienes hacia ti. Es la compasión que ellos muestran hacia ti. Pero si no tienes gurú, nada. No los puedes ver. No los puedes ver porque tu continuo mental es impuro. Es como yo mismo, mi continuo mental, que es como sucio. Como si fuera algo sucio que no puedes ver. No te permite ver.
Por tanto, el guru se tiene que manifestar en ese aspecto ordinario. Y hemos recibido ya muchas enseñanzas, incluso todas las enseñanzas de su santidad el Dalai Lama, tantas veces, por ejemplo, de enseñanzas de Sutra y Tantra, todo el camino a la iluminación, también enseñanzas del Tantra superior, tantas veces, y de muchos otros grandes maestros extremadamente cualificados, como Kyalje Kirti Sencha Rinpoche, Kyalje Choden Rinpoche, iniciaciones, votos, tantos. Sí. Por tanto, el gurú es más bondadoso, es el más bondadoso, es el más bondadoso de todos los innumerables Budas. Su bondad es mayor que la de todos los Budas, incluso más que la del fundador del presente del Dharma de Buda, más bondadoso que el mismo Guru Buda Sakyamuni. Sin guru, sin un guru que se te manifieste en un aspecto ordinario, con engaños, con errores en sus acciones y demás. Sin ese maestro, tu vida estaría completamente perdida en samsara. Sería como el niño que está en un desierto caliente, ardiente, un niño que estuviera solo en un desierto con sus 4 miembros caminando de un lugar a otro, como un niño gateando pequeño, andando de un sitio a otro en ese desierto donde nada crece, o sería como estar en la selva donde hay tigres y muchos animales que pueden atacarte por la noche en un lugar muy peligroso, que pueden comerte en cualquier momento. Así sería tan peligroso estar sin un maestro espiritual. Sin este maestro o estos maestros que hemos encontrado en el aspecto ordinario, estos gurús que se muestran en ese aspecto ordinario, como he descrito, tu vida sería exactamente igual, completamente perdido en samsara.
no tendríamos la oportunidad de crear incluso una causa de felicidad en la vida, en nuestra vida. No tendríamos oportunidad de acumular ninguna causa de felicidad o méritos en nuestra vida. Y cualquier cosa que hagas con tu cuerpo, palabra y mente, día y noche, cualquier acción que hacemos es no virtuosa, no solamente causa de samsara, sino de ir a los reinos inferiores y experimentar un sufrimiento inimaginable durante muchos eones. Sería así. No solamente durante el día, incluso en una hora, cada minuto, cada segundo, cada hora, minuto, segundo. Habiendo encontrado al Guru en el aspecto ordinario, mostrando errores, teniendo engaños a nosotros, incluso cada hora, minuto, segundo, incluso cada segundo. Eso es lo más increíble, es algo impresionante, es de una gran bondad. Incluso si poseyeras todo el espacio lleno de joyas que satisfacen los deseos, eso por sí mismo no te liberaría de los reinos inferiores. No puedes parar los renacer en los reinos inferiores, no te permite liberarte del samsara, no te permite liberarte del nirvana inferior y lograr el gran nirvana, la budeidad, para los seres. Incluso poseyendo todo el espacio lleno de joyas que satisfacen los deseos, aunque lo poseyeras, aunque te perteneciera,
no podría darte todo eso, esas liberaciones. Sin embargo, con el Guru, que te muestra el aspecto ordinario, mostrando engaños, errores, el Guru que se manifiesta de acuerdo a tu karma, de forma que lo puedas percibir. Entonces, eso, teniendo ese Guru, pues así cada hora, cada minuto, cada segundo, en lo que tengas ese precioso maestro, o sea, su gran bondad, que te puede liberar. Te puede liberar del samsara, del nirvana inferior, y te puede llevar a la iluminación. Por eso es tan precioso, más precioso cada segundo, cada minuto, cada segundo. Es lo más precioso, el que se te aparezca el Guru en ese aspecto ordinario. Es mucho más precioso, más valioso que poseer todo el espacio lleno de joyas que satisfacen los deseos. No, ni que mencionar oro o diamantes, no, todavía más, joyas que satisfacen los deseos. Es algo increíblemente bondadoso por su parte, y algo increíblemente precioso, valioso. Como suelo decir en la cuando la meditación, incluso de las 6 sesiones de Guru Yoga, sobre el reflexionar sobre la bondad del Guru, incluso reflexionar sobre la bondad del Guru, incluso con un mala, el darte cuenta, o sea, el ir como reflexionando, pasando las cuentas del mala, pensando cómo cada segundo el Guru es lo más bondadoso. Tú vas contando así con las cuentas del mala, pensando qué bondadoso, qué precioso, qué bondadoso, y que no sean solamente palabras, sino meditando. Incluso sabiendo que aunque tuvieras todo ese espacio lleno de joyas, no sería nada en comparación con lo que es tener el Guru en ese aspecto ordinario. El que puedas llegar a sentirlo, a tener esa realización de seguir correctamente al amigo virtuoso, es decir, mediante el pensamiento y la acción, ese pensamiento de la devoción que ve al Guru como Buda, y la acción, como en el libro, en el libro de oraciones que se menciona sobre las 9 actitudes. Lama Tsongkhapa explicó, se explica más por los eruditos. O sea, muchos eruditos han cometido errores al hablar e incluso explicar la vacuidad. Pero Lama Tsongkhapa explicó sobre vacuidad y clarificó muchos detalles del samatha, donde pero por ejemplo aquí en relación al mandala,
solamente utiliza unas pocas palabras diciendo visualiza claro y mucho. Y eso es el consejo más importante para ofrecer el mandala. Y así todos los preliminares simplemente mencionó la esencia, lo más importante. Por ejemplo, con las postraciones, el visualizarte como innumerables réplicas tuyas haciendo postraciones, cubriendo toda la tierra. Pues en relación, y no dijo mucho más, y en relación a la devoción al Guru, con estos con los versos de las 9 actitudes de la devoción al Guru, que vienen de un lama Nyingma, él escribió estas 9 actitudes de la devoción al Guru. El título no está correcto en el libro de oraciones. Generating good devotion. So it means what you recite already is not generating good devotion, not generating good devotion. Porque parece que puede estar como confuso en algunos de los versos, porque parece que luego es cuando uno lo recita y luego es cuando uno tiene que generar la devoción al Guru. Y eso daría la sensación de que como que al recitar esas actitudes no generas la devoción al Guru, pero tiene que estar presente todo el rato. Es lo que creo que quiere decir. Entonces, los consejos para seguir correctamente al amigo virtuoso con pensamiento y acción. Se especifica con pensamiento y acción. Entonces, estas 9 actitudes de la devoción al Guru expresan eso. Puedes hacerlo de esta forma, porque si no, tal como está en el libro, de generar la devoción al Guru, no habla de la acción. Es como que eso quedaría fuera. Es como si esas 9 actitudes sería simplemente de contemplar. Podría parecer que solamente tiene que ver con generarlo mediante el pensamiento, pero es tan importante también con la acción. Está comentando en relación, creo que al libro de oraciones. Entonces, pues cuando llegas al momento de reflexionar sobre la devoción al Guru, puedes pensar eso con un mala, pensando como cada segundo que se te aparezca el maestro en el aspecto ordinario es más precioso que el espacio o el cielo lleno de joyas que satisfacen todos los deseos. Pensando qué precioso, qué bondadoso, qué precioso, qué bondadoso con el Guru. Y puedes pasar así un mala, pasando las cuentas del mala, con estas 9 actitudes de generar la devoción correcta al maestro espiritual mediante el pensamiento y la acción. Se menciona sucedió cuando en la época de Milarepa.
Creo que en Tingri, así, Padampa Sangye, durante la época de Milarepa, se menciona que en una ocasión en la que Milarepa descendía de un sitio y estaba Padampa Sangye ascendiendo por ese camino en Tíbet. Entonces, antes de que se encontraran Milarepa y Padampa Sangye, en Milarepa se manifestó como una flor en el camino para ver si Padampa Sangye le podía reconocer o no. Entonces, Padampa Sangye pasó y sí reconoció a esa flor sabiendo que era una manifestación de Milarepa. Lo reconoció y Padampa Sangye estaba en Tingri, fue a Tingri y al final dio los 100 consejos a la gente de Tingri, que yo recibí esa transmisión oral de Kyabje Kunulama Rinpoche, Lama Nyingma, pero Rinpoche enseñaba Gelupa también, Gelupa, Sakya y demás. Era un maestro increíble. Enseñaba a las diferentes personas. Y bueno, Padampa Sangye dijo, o aconsejó a la gente de allí de Tingri, en ese texto de 100 consejos a la gente de Tingri, dijo, estima o aprecia, mantén en tu mente al Guru como mucho más especial. Más precioso que todos los Budas, innumerables Budas. Y así lograrás las realizaciones. De esa forma, las realizaciones las obtendrás incluso en esta vida. Eso es lo que dijo Padampa Sangye. Y el Geshe Kadampa Tegyuwa, Chalyurwa, perdón, el Geshe Kadampa Chalyurwa, que era un practicante que seguía, era un practicante incomparable en cuanto a su devoción al maestro espiritual. Cuando ofrezcas el mandala, aunque estaba ofreciendo el mandala, pero le llamaba su maestro sin tener que esperar a completar el mandala, enseguida se levantaba e iba a ver qué era lo que le pedía el maestro. Tan pronto escuchaba la voz de su maestro, paraba todo lo que estaba haciendo y corría hacia el maestro para ver qué es lo que quería. O si estaba escribiendo, por ejemplo, la letra tibetana Na, en el momento en el que escuchaba la voz del maestro, inmediatamente paraba y sin tener tiempo para acabar, salía corriendo para ver qué quería el maestro. Eso es lo que hacía. Entonces, Geshe Chalyurwa dijo,
No está citando lo que dijo, está hablando de cómo practicaba la devoción al Guru, que es Chayulwa. Entonces, en una ocasión, él tenía una gran devoción hacia su maestro espiritual. Entonces, en una ocasión que estaba recogiendo, como limpiando la habitación del maestro, limpiando las basuras, y la cogía en su falda, en su santa de monje, para sacarla. Entonces, en una ocasión había recogido la basura y tras limpiar la habitación del maestro empieza a bajar las escaleras, y al llegar como al tercer escalón, enseguida, en ese momento, obtuvo la realización del camino de acumulación, de los 5 caminos, el camino de la acumulación, preparación, visión, meditación, no más aprendizaje. Pues alcanzó en el camino de la acumulación, que tiene 3 niveles, alcanzó el tercer nivel. Y esto lo logró gracias a su devoción al Guru, su mente alcanzó ese estado, se purificó. Entonces logró el camino de acumulación, el tercer nivel. Justo en ese instante, entonces también vio a innumerables Budas en el aspecto de Nirmanakaya, inmediatamente. Y eso fue gracias a que su mente se purificó. Chayulwa entonces dijo, ahora sí que va a decir la cita de Chayulwa, dice: si tú piensas si tú piensas que Buda Vajradhara, si contemplas a Buda Vajradhara como más precioso que Guru, entonces no vas a lograr la iluminación, no vas a lograr realizaciones. Si piensas que Vajradhara es más precioso que el Guru, si contemplas a Vajradhara como más importante que el Guru, entonces no obtendrás realizaciones. No lograrás la iluminación en esta vida. Él dijo eso. Tienes que saber eso. Es decir, estaba diciendo que el Guru es más precioso, más especial que Guru Vajradhara. Y así nos está hablando de cómo practicar la correcta devoción al amigo espiritual mediante el pensamiento y la acción. Cómo estos diferentes meditadores practicaron, aquellos que lograron la iluminación, lo que llegaron a experimentar. Hablaron a través de su experiencia, no simplemente bla, 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 no, sino hablaron a través de su experiencia. Ok, lo dejamos aquí. Gena
So just to let you know that the new retreat prayer books have come into the office, so you can collect your retreat prayer book and the corrections up there. The office is open from 8 until 6.
And what's the other thing? Yeah. Oh yes, if you're, we're going to take precepts from Sunday on for until the 15th. So if anyone does want to have an evening meal, they need to put their name down on the list that's on the in the dining room on the front entry hall. So if you could put your name down if you need dinner during that time. Otherwise, with the precepts, we don't have an evening meal. So thank you. Also, I think some of you are leaving us after the first week, so either tonight or tomorrow morning. 1 week has been incredibly rich, as I'm sure you'll agree. So